Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Hoy vamos a ver biogeografía cladista y antes de empezar con la presentación quiero revisar unos conceptos que tienen que tener bien claros y que son totalmente de sistemática. Entonces vamos a empezar de otra manera hoy. Primero, ¿qué es un endemismo? No solamente una especie. ¿A qué nivel taxonómico puede ser un endemismo? ¿De población? Bueno, sí, de población. Y luego, de especies, sí, muy cierto. ¿Qué más? ¿A qué otro nivel taxonómico pueden tener un endemismo? Ajá, ¿qué más? Familia, orden, en realidad prácticamente a cualquier nivel taxonómico, ¿sí? O sea, pueden tener incluso, por ejemplo, divisiones endémicas, ¿no? Entonces, sí es un taxa de cualquier nivel taxonómico que se distribuye de manera restringida. Entonces, a cualquier nivel taxonómico. Y ahora, ¿a qué se puede restringir un endemismo? ¿A qué límite geográfico se puede restringir un endemismo? Yuju, yuju, ¿entendieron la pregunta? Sí, bueno, como hasta dónde se considera que es endémico, ¿no? Como país o así, como es endémico México. Eso quiero saber. ¿A qué puede ser endémico geográficamente? ¿A qué nivel o a qué zona? Pues igual es muy variable, ¿no? Porque hay especies, por ejemplo, de plantas que son endémicas de unas cuantas montañas nada más. O sea, puede ser desde algo muy pequeño hasta, pues no sé, algo muy grande. Exactamente, puede ser un endemismo a un cerro, por ejemplo, ¿no? El zamorano. Rara vez es a una delimitación política, tipo un estado, ¿no? Eso sería muy raro, pero pues, seguramente sucede. Pero puede ser endémico a un continente, puede ser endémico, etcétera, ¿no? O sea, el endemismo puede ser a cualquier nivel taxonómico y en cualquier región, ¿no? O sea, puede, por ejemplo, endemismos a la Sierra Madre Oriental, a la Sierra Madre Occidental, al Eje Neovolcánico, todo eso existe. Ok, entonces ya claro que es un endemismo, a qué nivel y en dónde puede estar. ¿Cuáles son los endemismos más antiguos?
Yuhu, yuhu, no tengo tanta paciencia. Bueno, sí, si estás pensando en vertebrados, pero ¿qué es más antiguo, un endemismo a nivel de familia o un endemismo a nivel de especie? En el tiempo, ¿cuál es más antiguo? ¿De familia? Claro, entre más alto sea el nivel taxonómico, más antiguo es el endemismo. Lo que tendrían más recientes son subespecies, ¿no? O los zoólogos reconocen incluso como por regiones, ¿no? El fulano del norte y el fulano del pelo no sé qué. Entonces, a más alto nivel taxonómico, más antiguo el endemismo. Y ya especies o poblaciones son mucho más recientes y se llaman neoendemismos, ¿ok? Entonces, paleo y neoendemismos, ¿claro? Sí. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora, ¿qué es un cuello de botella? Es cuando ya no tienen como variación genética, entonces quedan muy pocos individuos de una población. Ajá, exacto. O sea, un momento en el que la variación genética se ve muy comprometida. Generalmente, ¿cuándo suceden esos cuellos de botella? Cuando las especies están ya en una etapa de extintiva, ¿no? O cuando se hace un fenómeno de... perdón, se me fue el nombre. Cuando no, especies fundadoras, cuando ocurre una especie fundadora, es el primer obstáculo que tiene que enfrentar es el cuello de botella, ¿no? Un evento de dispersión, exactamente. Cuando hay un evento de dispersión que te lleva a otro lugar en el que no hay, o sea, llega una población muy pequeña y sufre un cuello de botella. Y efectivamente, al haber un cuello de botella, la deriva génica tiene más posibilidades de actuar sobre esas poblaciones. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué es cladística? Es la clasificación de organismos por similitudes, ¿no? Es como de las primeras que usaron para clasificación, ¿no? Es de las últimas, sí, efectivamente. Es una técnica en la cual buscas el ancestro en común más reciente para lo que estás investigando, ¿no? Entonces, en cladística tienes que trabajar con un concepto de ancestro descendiente en el cual vas a buscar caracteres que te unan, que se llaman sinapomorfias, caracteres que te unan un grupo derivado de otro. Todo el mundo llevó sistemática ya, ¿verdad? Bueno, no, en mi caso no. No, yo no. No, tampoco yo. Oh my God, oh my God, oh my God. Ay, es que seguía biogeografía cladística, pero entonces a lo mejor en vez de darles biogeografía cladística, simplemente les doy como un embarrón de cladística porque si no tienen ese concepto no van a entender este tema. A ver, espérenme tantito, voy a buscar la presentación entonces de cladística y no de biogeografía cladística, ¿va? Un segundo. Va. Ok,
Ok, entonces es una clase de sistemática de cuáles son las metodologías formales para la sistemática, que son metodologías numéricas, porque la sistemática siempre tuvo el problema de que es una especie, lo que yo digo, y quien lo dice, pues el experto, y entonces se convertía en un círculo vicioso en el que realmente no había un rigor científico ni se podían duplicar las cosas, ¿sí? Entonces cada quien hacía lo que podía y definía sus especies y sus evoluciones como mejor le parecía. ¿Ya ven una pantalla que se llama las metodologías numéricas? Sí. Sí, Ok, bueno, entonces la sistemática siempre adoleció de tener unas técnicas formales y era más bien descriptiva, ¿no? O sea, tenías un grupo de organismos que por alguna razón te interesaban y entonces los estudiabas. Por eso siempre se les ha dicho cuentapatas a los taxónomos, ¿no? Porque buscabas todo con gran interés y los veías con mucho cuidado y no habían técnicas ni de análisis, ni de experimentación, ni de nada. Eso tuvo una revolución muy, muy fuerte en los 70s, cuando los botánicos empiezan a hacer experimentos. Y lo primero que hicieron fue fitoquímica. Entonces, lo que están viendo en estas manchas de la derecha es un análisis de fenoles, en el que hacen una cromatografía en 2 planos y entonces aparecen un montón de manchas y entonces empezaron a ver que había especies que tenían manchas muy similares y especies que tenían diferentes manchas y entonces tuvieron más características para analizar sus especies. En este caso, por ejemplo, se trataba de lemnas, no sé si las ubican, son las plantas más chiquitas que existen, están muy reducidas morfológicamente, entonces no había mucho de dónde buscar caracteres. Y entonces con estos métodos de fitoquímica pudieron descubrir especies crípticas y descubrieron híbridos precisamente por estos patrones de manchas. El siguiente paso fue inmunología, en el que inyectaban compuestos a algún organismo y luego los sueros, como respuestas a estos químicos, los corrían y de ahí sacaban los caracteres. Y una vez que tuvieron más caracteres y posibilidades de experimentar, entonces lo siguiente fue poder analizar una gran cantidad de datos y eso solo se pudo dar hasta como por ahí de los 70 y tantos, 80 del siglo pasado, cuando empezaron las computadoras. Y entonces podían tener un montón de caracteres y analizarlos de manera más rigurosa. La primera técnica que se usó para este tipo de análisis fue la fenética, y también se conoce como taxonomía numérica. Y entonces lo que suponía la fenética es que en cuanto tuvieras mayor cantidad de caracteres, tendrías posibilidades de conseguir una mejor clasificación, que todos los caracteres poseían el mismo valor y que la similitud global, eso es lo que les estaría dando una historia evolutiva de organismos que comparten un ancestro en común. Y la clasificación se basaba en similitud simplemente. Y entonces las características que se analizaban se llamaban OTUS, más bien los organismos que se clasificaban se llamaban OTUS, que quiere decir Operational Taxonomic Unit, es decir, no decías a priori esta es una especie o este es un individuo de una población, etc. Veías caracteres generales. Entonces lo que se hacía era seleccionar los caracteres, hacer una matriz de datos, correr diferentes tipos de análisis y lo que obtenías son fenogramas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien? ¿También fue durante 1970 o fue poquito después? Como 75 pone, en realidad como por ahí de los mediados de los 70 cuando ya había computadoras y una computadora era un cuarto completo, ¿no? Okay. ¿Alguna otra cosa? Bueno, entonces lo que se hacía era
En la primera columna tenías las otus, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Y hacia la derecha los caracteres y tenías presencia, ausencia de esos caracteres. Y si se fijan, unos no son tan fáciles de codificar porque le ponen más o menos, o sea, no es realmente presencia, ausencia, y entonces no es un carácter muy bueno. Y había diferentes formas de analizar esos caracteres. Podías decir que cualquier transformación era posible, es decir, de 0 pasa a 4, pero también a 1, o a 3 o a 2, y así hacia todos. O podías decir que era una progresión, que iban del 0 al 1, al 2, al 3 y al 4, y entonces cada paso era aditivo, y entonces para pasar de 0 a 4 tenías que haber tenido 4 cambios de situación. O podías postular una dirección en la cual pasabas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 o a 4, ¿sí? Y todos esos pasos más largos se penalizaban y te quedaban, ¿cómo se llama? Fenogramas más largos, ¿no? Entonces, no nada más hacían un fenograma típico, que es como el que está acá abajo. Este es un fenograma de similitud, y lo de abajo son los índices a los cuales se parece. Obviamente, entre más cercanas son las ramas, más cercana es la relación. Entonces, por ejemplo, en el de este hasta acá abajo, lo que está más lejano de todo el resto del grupo son los dos de arriba, CSH y SNAS, estos dos de arriba, que tienen una similitud con el resto hasta acá, mientras que, por ejemplo, estos dos o estos dos de que siguen acá, esos son muy similares entre sí y más cercanos. Este es el fenograma más típico, pero hay otros tipos de análisis mucho más complicados. Por ejemplo, tratar de unir por pares, y entonces sacabas este tipo de gráficos, o las series de transformación, que serían como el que está a la derecha, o mapear cuáles quedaban más cercanos y cuáles quedaban más lejanos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los problemas con hablar simplemente de similitud? De veras, los que más se parecen están más cercanamente relacionados, o es una cuestión de que se parecen más porque están adaptados al mismo lugar. Entonces, hay la primera razón para que algo se parezca es la homología, y el ejemplo más típico de estas homologías es que se parecen porque tienen un origen en común, es la pata delantera de los vertebrados, ¿no? Entonces, esa pata delantera puede ser una aleta modificada en un pingüino, la pata de un cocodrilo, el ala de un murciélago, el brazo de un humano, etcétera, ¿no? Y todos esos tienen los mismos huesos, nada más en diferentes posiciones. Esa es la homología en la que tienen, esa es homología y tienen un origen común, y por eso se parecen. Pero el otro problema es la analogía. Y ahí se parecen porque tienen la misma función, aunque no tengan el mismo origen, y entonces en realidad lo que estás viendo es una convergencia evolutiva, ¿no? Entonces tienes el ala de un murciélago con esos huesos, el ala de un ave con los mismos huesos en diferentes posturas, pero también tienes el ala de un insecto, en el que obviamente ni siquiera tienes huesos, ¿no? Entonces, el otro problema es que no nada más tienes morfologías similares, sino que están adaptados a los mismos sistemas de alimentación, por ejemplo, y entonces tienen las mismas funciones en el ecosistema. Lo que pasaría, por ejemplo, con polinizadores que pueden ser aves o insectos. Y esa similitud puede ser por una convergencia muy evidente, como la que les puse de insectos y aves, pero una vez que te estás acercando a parientes más relacionados, más íntimamente relacionados, también vas a tener problemas con similitud, porque vas a tener el pajarito de la izquierda que está como de cabeza, esos son melitófagos, esos son creo que de Hawái, y son el equivalente ecológico a los colibríes, pero esos son americanos. Y si ven una filogenia de aves,
unos están aquí en los paseriformes y otros como hasta por acá. Entonces, finalmente, hay convergencias mucho más cercanas que lo que les había explicado anteriormente. ¿Por qué fue importante la fenética? Primero, porque permite analizar de diferentes formas, de la misma manera, diferentes fuentes de información, porque puede permitirles hacer descripciones, claves, catálogos, porque los resultados dependen del tipo de análisis que estés usando y entonces se pueden usar a muy diferentes niveles. Es decir, puedes estar tratando de resolver un problema taxonómico, como los expliqué, pero por ejemplo puedes estar tratando de explicar comunidades y hasta la fecha hay comunidades que se analizan por componentes principales, por ejemplo, esa es una técnica fenética. Ok, esa fue fenética. ¿Alguna pregunta con respecto a la fenética? Debo entender que no. No, todo bien. Ok, entonces pasamos a la cladística. Esta se propuso en más o menos los 50 por un alemán, Hennig, que escribió en alemán y por lo tanto pasó desapercibido durante mucho tiempo. Su trabajo se llamó Bases para una teoría sistemática filogenética. Pasó al inglés hasta el 66 y a español hasta el 68. Y sus propuestas son que las relaciones entre los organismos son relaciones cladísticas, que estas relaciones también se dan entre individuos, poblaciones y especies, que se pueden recuperar si analizan bien cierto tipo de caracteres y que todos los que están en una filogenia tienen un ancestro en común. Esto obviamente todo es post teorías evolutivas, pero los taxónomos que ya estaban convencidos de la evolución como desde principios del siglo pasado, no tenían una metodología formal para analizar lo que estaban diciendo. Bueno, entonces, esta es una representación de qué pasa con poblaciones a lo largo del tiempo. En una población en la que todos tienen la misma capacidad de reproducirse entre sí, que sería la parte de más abajo, el primer semicírculo, lo que esperas es que hembras y machos se crucen aleatoriamente. Esas son las relaciones tocogenéticas, es decir, hay una relación de ancestro descendiente. Entonces, estos se cruzan y dan origen a una siguiente generación, que se cruza y da origen a una siguiente generación, etcétera. Y en algún momento, por algún evento, estas poblaciones que se cruzaban entre sí y tenían ancestros descendientes, van a sufrir un evento en el cual estas poblaciones se van a separar y si tienen suficiente tiempo de separadas esas poblaciones o alguna cambia mucho y muy rápido, entonces vas a tener eventualmente dos especies diferentes en vez de una relación topogenética, es decir, de individuos de ancestro descendiente. Y lo que vas a pasar a tener es una división que te produce dos especies. Si lo vieras desde un análisis en una filogenia, vas a tener un ancestro que te da una especie 1, que por cualquier tipo de razón, ya les di especiación antes, te va a pasar a tener la especie 2 y la especie 5. La 2 a su vez va a especiar y más especial, etcétera, hasta que llegas a las ramas terminales que están aquí en negro. Si ves esas ramas terminales desde arriba, lo que vas a tener es que todas tienen un origen en común, que está en 1, pero después los 5 comparten un ancestro que no tienen los 2, 3 y 4 de la izquierda, ¿sí? Entonces, las preguntas de Hennig para llegar a su propuesta de análisis es qué es una relación filogenética, cómo se establece y cómo la expresas para que se entienda. Y entonces, él dice que las relaciones más cercanas se dan entre dos taxa
especies, familias, géneros, lo que quieran, que tienen un ancestro en común, pero que ese ancestro en común no es compartido por uno más, o por un tercero. Que estas relaciones las puedes detectar por similitudes especiales, que son caracteres derivados compartidos, que se llaman sinapomorfias, que están en grupos hermanos, pero no en el otro grupo, y que estas relaciones se pueden expresar por un cladograma, que es una representación gráfica de lo que estás viendo. Entonces, ¿cómo lees una filogenia? Todos los taxa que están en la punta son los descendientes, 1, 2, 3 y 4. Y todos esos tienen un ancestro en común que está en la mera base. Ese ancestro es el más antiguo y los más recientes son los que están hasta la punta. En la base, en el número 2, tienes el ancestro de todo el linaje y luego en el cuadro el evento de especiación. Ese evento de especiación en el primer caso te da el 1, que sigue siendo un taxón, y del otro lado 2, 3 y 4 comparten un ancestro en común que ya no tiene 1. Por eso 2, 3 y 4 están más relacionados entre sí que con 1. Y entonces cada taxa terminal, A, B y C, en este caso de la derecha, tienen una historia única, pero B y C comparten una historia que no tiene A. Entonces, hay un ancestro único para C, un ancestro común para B y C y un ancestro común para A, B y C. ¿Esto les queda mega claro? Sí. Sí. ¿A todo el mundo? Sí. 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 Entonces, ¿cómo pueden tener unas filogenias? Pueden tener una como la que dice Star Tree, que sería una politomía. Eso si lo vieran en términos de evolución, ¿qué significa? Este arbusto así, en que todos salen de un mismo punto y cada uno llega a solo una rama terminal. ¿Qué pasó ahí? Solamente hubo un evento de especiación. Exactamente, solo hay un evento de especiación. La otra posibilidad es que tengan una parcialmente resuelta, como el siguiente cladograma, en el que tienen una politomía